Gloria a Cristo, Dios le bendiga, más hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 14. Vamos a estudiar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y sus acontecimientos antes y después. Amén, hermano. Es un tema que, muy polémico por las diferentes religiones, diferentes teólogos, si se puede decir, que estudian de alguna manera, de alguna forma, utilizando ciertos métodos, estudian la Biblia, pero nosotros sabemos que la palabra es confirmada por el Espíritu Santo. Amén. Por nuestro Dios. No es decir, a mí me parece que dice esto la Biblia, sino lo que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos revele, nos confirme, que es así como nuestra mente lo está viendo o como de pronto algún maestro de la palabra nos lo enseña. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Vemos aquí claramente Jesucristo hablando a la iglesia, a los que habían creído en Él, porque estaban viviendo un tiempo de persecución. Sabemos que la iglesia desde el principio ha tenido problemas de persecución, especialmente en el tiempo del Imperio Romano, ¿cierto? Porque el Imperio Romano miraban al gobernante principal como un dios o como hijo de dioses. Entonces, si se levantaba alguien y decía yo soy hijo de un dios o yo soy Dios, pues ellos no estaban de acuerdo, especialmente el gobernante, el poderoso, el emperador. Al escuchar que Jesús decía que era Dios o hijo de un Dios, entonces eso a ellos no les gustaba. Lo otro es que se decía que Jesús venía para ser rey. Tampoco les gustaba porque les iba a quitar el trono a ellos, era lo que ellos pensaban. Y la gente empezó a seguir a Jesús. Eso es otra cosa que también a ellos no les gustó. Imagínense que diga Jesús que era hijo de un Dios, entonces me va a quitar el puesto. Que diga que va a ser rey, me va a quitar el puesto. Y que la gente empiece a seguirlo mucho más todavía. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, confíen, ¿cierto? Y lo otro también que encontramos ahí era que los mismos judíos, el mismo pueblo judío, no aceptaba a Jesús como el Mesías. Jesús, si decía que era un profeta, tal vez no lo iban a molestar tanto, como en el caso de Juan el Bautista, que muere porque el rey fue el que lo manda a matar, pero el pueblo en ningún momento quiso matar a Juan el Bautista. Para ellos era un profeta y bueno, está bien. Entonces, pero que diga que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo,
y que venía de una mujer llamada María y que había nacido de una forma como que rara y que decía que del Espíritu Santo. Y todas esas cosas, el pueblo judío no aceptaba a Jesús como el Mesías. Y la gente empezó a seguirlo y Jesús empezó a hacer milagros, prodigios, señales, empezó a ganarse al pueblo. Entonces eso a ellos también no les gustó. Y aparte de eso que Jesús los confrontó. En un momento va a los fariseos, los coge y les dice de todo y entonces peor. Jesús el día sábado o el día de reposo se ponía a sanar a la gente, los discípulos comían aquel día, o sea, rompían muchas normas, muchos dogmas religiosos, humanos, que ellos habían, que ellos enseñaban, que ellos practicaban, que ellos habían aprendido de sus anteriores padres o líderes religiosos. Entonces, cuando Jesús viene y cambia eso, tampoco le gustó. Tenían infinidad de razones, tanto los romanos como los judíos, ¿cierto?, para estar en contra de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, no se turbe vuestro corazón, les estaba diciendo que tengan confianza, que sigan adelante, que sigan luchando, porque pues tenían que enfrentarse a todo eso, que tenían que vivir bajo esa guerra que tenían espiritual y aún también natural con Roma y con los judíos, ¿cierto? Y seguidamente les dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en la casa de mi Padre. Algunas religiones dicen que esto lo dice solamente para un pueblo limitado, para quienes reinarán con Jesús en el cielo y no sé, cosas como tales, ¿cierto? Aunque no tienen un respaldo bíblico para decir esto, un respaldo claro. Ningún apóstol ni el mismo Jesús enseñó tal doctrina. O sea, son doctrinas que ellos las inventan, ¿ya? La mayoría de religiones que dicen algo que no va conforme a lo que Dios ha establecido, inventan, sacan textos de su contexto y hacen ahí un revuelto ahí raro que no, realmente pues la Biblia no lo ampara, porque si tú le haces la pregunta ¿y qué apóstol enseñó eso? ¿Quién escribió sobre eso? ¿Quién enseñó esa doctrina que tú estás hablando? Ellos no te van a responder, porque ningún apóstol enseñó tal cosa, ¿cierto? Que unos en el cielo y otros en la tierra y que no sé qué. No. La Biblia no enseña eso. Ahora ellos dicen que no, que esa es una revelación extra que ha recibido su profeta. Pues la Biblia dice que aun cuando venga un ángel del cielo y te predique un evangelio distinto al que está establecido, llámalo anatema. Amén, hermano. Entonces, aquí está muy claro que Jesús está diciendo, en la casa de mi Padre, ¿y dónde es la casa de Dios? En el cielo. Dice la misma Biblia, la tierra es estrado de tus pies. Y el cielo, ¿qué dice? Tu trono. Entonces, cuando hablas del cielo, no estamos hablando de pronto del cielo que está aquí, de las nubes más arriba, no. Está hablando de un lugar más sublime, más alto, o sea, un lugar fuera de nuestro mundo. Amén. Y que Dios está arriba, mirar lo que siempre Dios está arriba, en lo alto, o sea, que Dios es mayor, que Dios es más grande. Alguien preguntaba, ¿y cómo es Dios? Pues mira que Dios no está hecho de materia natural. Todo lo que existe es algo creado y Dios no es creado. Por lo tanto, Él es muy superior. Amén. No busquemos a Dios en lo creado. No busquemos a Dios en lo natural. No busquemos a Dios en la materia visible, porque Él ha creado todo eso y Él está
más allá, Él es muy superior a todo lo que podamos ver y podamos de pronto hasta imaginar. Dios sobrepasa todo eso. Por eso es que nuestra mente no alcanza a entender a Dios en toda su magnitud, porque si llegáramos a entenderlo, entonces seríamos igual a Dios. Y Él es superior. Y la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Amén. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso está diciendo el Señor, que no estaremos aquí eternamente. Les está diciendo a estos hermanos que estaban viviendo con Él la tribulación de aquellos tiempos, perseguidos por los romanos, perseguidos por los judíos y perseguidos por mucha gente en contra, ¿cierto? A veces hasta la familia, como alguien decía, hasta mi familia estaba en mi contra, que estaban siguiendo, o hasta el día de hoy, gente que está en contra. No, si nosotros somos de tal religión, ¿por qué te vas a cambiar de religión? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y empezamos a tener problemas hasta con la familia. Tenemos problemas con el enemigo de nuestras almas, Satanás, que va a querer también, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos problemas hasta con nosotros mismos, porque nuestra naturaleza humana está acostumbrada a ciertas cosas y cuando venimos a Cristo el Señor nos manda a dejarlas. Y ahí está la gran lucha de que tenemos que decirle a nuestro yo, a nosotros mismos no, y nos cuesta demasiado porque hemos estado acostumbrados a una forma de vida, a un ritmo de vida, a ciertas culturas, a ciertas costumbres, a ciertos placeres, ¿cierto? Y ahora tenemos que dejar todas esas cosas y ahí empieza nuestra gran lucha. Imagínate luchar contra el mundo, luchar contra el diablo, luchar contra nosotros mismos, luchar contra la adversidad. No es sencillo. Por eso que el Señor también le dice a Josué, que tenía una lucha, digamos, similar, también le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. Y recuerda que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas para ayudarte, para darte victoria. O sea que no luchamos solos. Amén, hermano. No luchamos solos. Ahora, el Señor nos promete unas moradas y alguien dice, pero en el cielo no vamos a vivir. Es que si nosotros vamos al contexto y hacemos un análisis cuidadoso en la Biblia de qué es lo que Jesús trataba de decir aquí, llegamos a Apocalipsis al capítulo 21 y ¿qué encontramos? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 rapidito para poder ver a qué se estaba refiriendo Jesús. Aunque la Biblia se explica sola, no tienes necesidad tú de buscar un intérprete de la Biblia porque ella se explica sola, solamente hay que estudiarla toda con mucho cuidado, libro por libro, y buscar ayuda, ¿cierto?, en algunas referencias que nos den. Hoy en día es tan fácil entrar a Google y pedirle un resumen de un pasaje de la Biblia, de un capítulo, de un versículo, y después orar al Espíritu Santo que nos diga si eso es correcto o no es correcto, y el Espíritu Santo nos va a responder y nos va a decir si es correcto o no, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿cierto? Entonces Él no tiene ningún problema porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Apocalipsis capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Subraye esa parte, descender del cielo de Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Estaba mintiendo? ¿Se estaba contradiciendo? No. Ahí está muy claro. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Ahora Juan recibe la revelación de que eso era verdad de lo que Jesús estaba diciendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? ¿Y dónde estaba? ¿Y qué aconteció en ese momento? Que estaba viendo él era algo futuro, todavía no se ha hecho realidad, sino que es algo futuro, que ya se lo voy a explicar más o menos en qué tiempo sucederá esto. Pero que está diciendo, descendió del cielo de Dios. Jesús está diciendo, en el cielo de Dios tenemos unas moradas. Y Juan dice, sí Señor, yo las vi. Y las vi que descendieron, bajaron. O sea, ¿es verdad que Dios está construyéndonos moradas en el cielo? Jesús lo dice y Juan lo confirma. Pero ya Juan ve cuando ya ese cielo nuevo y tierra nueva desciende del cielo de Dios. O sea, no dice que nos vamos a quedar a vivir allá arriba. O sea, no dice que la iglesia, los hijos de Dios van a vivir allá arriba. Pero la Biblia también dice que tendremos una etapa allá arriba. Apocalipsis 19. Mire, damos un poquito hacia atrás y nos encontramos Apocalipsis 19, donde dice 19:9. Lo puede anotar, lo puede estudiar con cuidado, puede orar y pedirle confirmación al Señor. Usted es el que tiene que preocuparse porque lo que estamos aprendiendo es o no es como manda el Señor. Y dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cierto? Las bodas, dice, los que son llamados a las bodas del Cordero. ¿Dónde se realiza todo esto? Si uno empieza a mirar con cuidado, el capítulo 19 se va a dar cuenta que estaba hablando de la iglesia después de haber sido arrebatada. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el arrebatamiento de la iglesia. Anótelo con cuidado y vuelvo y le digo, después lo analiza y se pone en oración y ayuno y le pide al Señor que le confirme si esto es así o no es así. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Subraye la palabra arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? Está hablando también de lo que Jesús había dicho, lo que leímos al principio en el libro de Juan. Dice también que nosotros esperamos una ciudad eterna en los cielos. Esto creo que lo habla Pedro. Vamos a Primera de Pedro, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Todo está en la Biblia se defiende sola, la Biblia no necesita interpretaciones extras, porque la Biblia mismo se
explica por sí misma. Un apóstol habla una parte, el otro habla otra parte, como que le preguntas a la Biblia, ¿y cómo será esto? Y el otro apóstol o el mismo apóstol en otra de sus cartas o más adelante o en el mismo pasaje responde. Amén, hermano. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Eh, 3:13. Mire lo que dice. Aunque usted lo puede leer todo el capítulo 3 para que usted sepa que está hablando de la venida del Señor. Y dice el 13, Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva. En otro pasaje también dice Pablo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Si alguien lo puede buscar en Google o si tiene la Biblia en su teléfono, ponga ciudadanía en los cielos y le va a aparecer el texto bíblico y me lo regala. Porque ahora se me ha ido el texto bíblico. Pero está en una de las cartas de Pablo. Pablo es el que habla acerca de eso. Entonces, mire cómo va el asunto. Jesús, cuando dice, volvamos a Juan, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay que seguir estudiando la Biblia para entender qué realmente Jesús trataba de decir aquí. Amén, hermano. Entonces, cuando ya hemos visto estos pasajes, nos damos cuenta claramente que Jesús está hablando que sí, que Dios ha construido un nuevo cielo, una nueva tierra. En el cielo de Dios se encuentra eso, y que en el momento determinado descenderá del cielo de Dios y será puesto nuevamente como nuestro planeta Tierra, que está puesto científicamente hablando, aunque no soy científico, pero es lo que dicen los científicos, que está sobre la nada en el espacio, ¿cierto? Dios sabe sobre qué lo ha puesto, pero nosotros a nuestro entendimiento no sabemos sobre qué está puesto el planeta, ¿cierto? Pero dice que está sobre la nada y que se mantiene girando nuestro planeta Tierra sobre el espacio, alrededor del Sol. Algo extraordinario, ¿cierto? Que Dios es quien sabe cómo hizo, cómo ha hecho y cómo sigue haciendo, porque lo que Dios ha creado se mantiene ahí en su órbita, en su movimiento natural y en su secuencia natural. Ahí está nuestro planeta Tierra, en el cual hoy vivimos, ¿cierto? Pero cuando Jesús habla de hogares, Él utiliza la palabra, o el traductor utiliza la palabra moradas, ¿cierto? Tal vez en otra traducción diga hogar, casa, pero bueno, el asunto dice moradas en la casa de mi Padre. Y Juan dice, sí, yo las vi, y que descendían del cielo, cielo nuevo, tierra nueva, y el mar ya no existía más. O sea, este mundo pasó. Y ahí vemos en Juan capítulo 3 que Segunda de Pedro capítulo 3, donde Pedro también explica que este mundo se destruyó para siempre. Ahí donde estábamos leyendo, mire, vamos nuevamente allá, Pedro, para explicarlo conforme a la Biblia, no conforme a lo que yo digo o a lo que algún profeta o a lo que algún ángel
inventó, no. Es lo que está escrito en la Biblia. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo... no, es el 10. Vamos del 10 en adelante. Dice el versículo 10. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí ve? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, que dice, serán quemadas. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Y más adelante dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, ¿qué dice? Se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. También Dios se lo mostró a Pedro. Mire, se lo mostró a Juan y se lo mostró a Pedro. A Pedro le muestra cielos nuevos y a Pedro le muestra que este mundo en el cual vivimos será deshecho. Lo llevó al futuro, llevó a Pedro al futuro y llevó a Juan al futuro. Y a uno le mostró una cosa y al otro le mostró otra, pero que concuerda, como un rompecabezas, que si coges lo que Pedro dijo, y si coges lo que Juan dijo, y si coges lo que Jesús dijo, tranquilamente armamos el rompecabezas. Amén. Ahora, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Cuando estudiamos las 7 dispensaciones en la Biblia, entendemos que nosotros estamos viviendo en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. Después que Jesús va a la cruz, después que Jesús muere y entramos al nuevo pacto, entramos a la dispensación de la gracia. Amén. Estamos en la dispensación de la gracia y faltaría, porque son 7, faltaría una sola dispensación. La última dispensación, que los estudiosos le llaman el milenio, la dispensación del milenio. La Biblia en Apocalipsis habla de 1000 años. El gobierno de Jesucristo por 1000 años. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 19. Ahí es donde está, o 20, perdón. Capítulo 20, ahí es donde habla de los 1000 años. Dice el versículo vamos a leer el 7 para no tener que leerlo todo, pero usted en su casa lo puede leer todo con mucho cuidado, y vuelvo y le digo, y ponerse en oración para que el Espíritu Santo le revele que lo que estamos aquí estudiando es así. Amén, hermano. Porque de pronto usted lo escucha como yo lo digo, ¿cierto? Como lo estamos estudiando aquí. Y después otro se lo dice de otra forma. Y después otro se lo dice de otra forma. Y usted va a decir, ¿ya cuál de ellos le creo? No, usted créale a Dios. Usted no le crea a ninguno. Usted créale a Dios. Lo que el Señor le diga es así, es así. Amén, hermano. Ahí sí no hay ninguna confusión ni nada de eso. Que el Señor se lo muestre de rodillas, en ayuno, y dígale, Padre, muéstrame que es así. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Bueno, más o menos ahí les leo para que ustedes vean que eso de los 1000 años es correcto. Dice que Jesús reinará por 1000 años y después de esos 1000 años Satanás otra vez será suelto, porque Apocalipsis dice que Satanás será atado.
El abismo será abierto y todo eso. Bueno, ahí usted lea todo el capítulo y se dará cuenta de eso. Bueno, entonces vemos allí los 1000 años, que es, según los estudiosos y según lo que podemos ver en la Biblia, es la séptima dispensación. ¿Cuándo comienza la séptima dispensación? Podemos entender que la séptima dispensación empieza cuando termine obviamente la sexta, ¿cierto? Termina la sexta y empieza la séptima. Mire, así como Dios utilizó 7 tiempos para crear el mundo donde vivimos, también el Señor utiliza 7 tiempos para redimir al hombre del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Amén. La Biblia habla de esos 7 tiempos, de cuando Dios creó al mundo. Y la Biblia también habla de esas 7 dispensaciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de las 7 dispensaciones. Por eso hay que estudiar toda la Biblia para poder ver las 7 dispensaciones que culminan, ¿cierto?, cuando ya nosotros entramos a Apocalipsis capítulo 19 en adelante. Ahí ya está hablando del juicio de Dios con los hombres y todas esas cosas, el milenio, en el capítulo 20, y ahí termina todo eso. Y cuando terminen las 7 dispensaciones, se acaba todo el problema y empezamos a vivir esa vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra, de la cual habla Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Sí? Eso ya es cuando ya todo es calma, cuando ya todo es paz, cuando ya no hay más sufrimiento, dolor, ni angustia, ni muerte. Ya las 7 dispensaciones acabaron. Dios ha redimido al hombre y viviremos en paz para siempre. Ahora, ¿qué falta? La séptima dispensación. ¿Y cuándo empieza? Cuando termine el tiempo de gracia. ¿Cuándo terminará el tiempo de gracia? ¿Y el tiempo de gracia para quién es? Es para todo el mundo, ¿cierto? Pero ¿quién está encargado de llevar el evangelio a la humanidad para que el tiempo de gracia sea de bendición para la humanidad? ¿Quién está encargado? La iglesia. Amén, hermano. Nosotros, la iglesia, se nos ha entregado el evangelio para que lo llevemos al mundo y que ellos reciban esa bendición por gracia. Por eso dice Pablo, por gracia somos salvos. Y si leemos cuidadosamente el libro que Pablo escribió a la iglesia en Roma, es decir, Romanos, y leemos Gálatas, vamos a entender con mucho más exactitud esto de la gracia, de la ley a la gracia. La ley era la quinta dispensación, yendo hacia atrás, ¿cierto? La quinta dispensación. La quinta dispensación de la ley terminó cuando Jesús va a la cruz. Y empieza la sexta dispensación, que es la de la gracia. Pero la sexta dispensación tiene que terminar para que empiece la séptima. ¿Y cuándo se dará la séptima dispensación? Cuando termine el tiempo de gracia. ¿Cuándo termine el tiempo de gracia? Cuando la iglesia deje de predicar el evangelio. Porque ella está encargada del tiempo de gracia, de predicar el evangelio. ¿Cierto? Es como cuando a alguien lo mandan a vender, vamos a poner un ejemplo, lo mandan a vender pan. ¿Y cuándo deja de vender pan? Cuando ya el pan se acaba. Porque no va a seguir vendiendo pan sin tener pan. Ay, man, ¿tú has visto un panadero vendiendo pan sin tener pan? Él vende el pan cuando hay pan. ¿Perdón? Sí, la Biblia dice que cuando el evangelio sea anunciado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hoy es tan fácil predicar el evangelio en todo el mundo por medio de las redes sociales, ¿cierto? ¿Quién no tiene un teléfono?
¿Quién no tiene un teléfono? ¿Dónde es que no haya internet en alguna parte del mundo? ¿Está siendo anunciado el evangelio en todo el mundo? Sí. Y dice la Biblia que cuando haya sido anunciado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Lo dijo Jesús y lo escribió Mateo, creo que es en el capítulo 24 de Mateo, donde Mateo escribe que Jesús dijo estas palabras: y será anunciado el evangelio en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la gracia. Se acabó el pan gratuito, se acabó. Cuando la iglesia, ¿qué? Sea quitada, sea arrebatada, ¿cierto? Y será puesta ¿dónde? En ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Claro, en el tiempo de Dios. Es arrebatada para celebrar las bodas del Cordero, que lo hemos visto en Apocalipsis 19. Vuelvo y digo, estúdielo con bastante cuidado, porque aquí estamos simplemente dándole, como quien dice, mostrándole el camino para que usted se meta más a fondo y pueda estudiar con mucho más cuidado este tema. Amén, hermano. Entonces, termine el tiempo de gracia cuando la iglesia sea arrebatada y sea llevada para celebrar las bodas del Cordero. La iglesia, solamente la iglesia es la que se va. Ahora, alguien decía: pastor, ¿y los que andamos mal? Yo no sé si mire con el Señor. Sí, yo soy iglesia, pero yo por ahí veo que yo ando medio torcido, pastor. ¿Será que el Señor me dejará? Yo le digo: el que ha empezado la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Amén. Aún la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y cuidado que los primeros pueden terminar últimos, porque a veces nos llenamos de vanagloria, de soberbia, de altivez. Y Pablo dijo: cuídate de ti mismo. No juzgues a nadie, dice el Señor, para que no seas juzgado. No condenes a nadie para que no seas condenado. Ayuda aún a tus enemigos y ama aún a tus enemigos. No somos perfectos. Cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, no nos va a encontrar perfectos, pero que nos encuentre diferentes. O sea, esas personas que un día andábamos llenos de odio, de rencor, peleándonos con todo el mundo, mintiendo y haciendo infinidad de maldades, pues ya no lo hagamos. Amén, hermano. Que hay un arrepentimiento genuino como Zaqueo. Zaqueo se arrepintió de corazón. Eso no quiere decir que Zaqueo no pecó más. ¿Quién puede decir que Zaqueo ya no pecó nunca más después que se entregó al Señor? Pecó, somos humanos, cualquier cosa por ahí pudo haber hecho. Ahora, mire la diferencia entre el fariseo y el publicano. Y dice que el publicano fue justificado. Dios escuchó su clamor, su oración. ¿Por qué? Porque él llegaba con un corazón humilde y decía: Señor, soy un pecador, Señor. Yo reconozco mi condición. Ayúdame, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Pero el fariseo vino todo altivo, todo soberbio, todo: no, yo soy mejor que todos. Eso sí, no sé qué. Eso sí no le agrada a Dios. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. Amén, hermano. Y Jesús dijo que seamos mansos y humildes de corazón. Que Dios se agrada de eso. Estaba también meditando sobre una balanza, que la Biblia habla de esa balanza, ¿cierto? Que dice que pone lo malo que hacemos en un lado y lo bueno que hacemos en otro lado. Y si lo malo pesa más que lo bueno, pues no somos dignos. Pero si lo bueno pesa más que lo malo, pues tenemos oportunidad. Porque eso significa que estamos luchando por hacer el bien. Amén. Entonces, mire,
¿cómo será el día que el Señor venga a arrebatar su iglesia? Que nos encuentre humildes, orando, ayunando, buscándolo, predicando el evangelio, ganando almas, tratando de dar un mejor testimonio, que la gente vea que hemos cambiado, que nos gustaba hablar palabras ociosas, burlarnos de la gente, nos gustaba el chisme y todas esas cosas. No, ya nosotros fuimos dejando eso. Y el mismo Señor dice, mientras todavía no haya llegado el día de nuestra redención, dice, el que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, sea justo todavía. Amén, hermano. O sea, que busquemos cada día ser mejores cristianos. Que busquemos cada día portarnos de la mejor manera para que cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros seamos tomados en cuenta. Porque también habla de que unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y quiénes irán a la izquierda? Los que no tuvieron amor por las almas. Porque dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me... O sea, y ahí está la historia del rico y Lázaro. Y a veces nosotros no tenemos que ser ricos para ser indiferentes. Simplemente somos indiferentes. No nos interesa cómo va la iglesia. No nos interesa predicarle la palabra al vecino. La persona que está sin Cristo representa a Lázaro. La persona que está desanimado, desalentado, pasando pruebas y luchas, las personas que han flaqueado, la oveja perdida representa a Lázaro. Y el rico representa aquel que conoce la palabra, aquel que va a la iglesia, aquel que se para en el púlpito a predicar, aquel que tiene don de profeta, de visiones, de sanidades, el que se llama apóstol, el que se llama pastor, el que se llama evangelista, y que tiene todos esos dones, pero él no más predica en la iglesia. Él no más predica es en el púlpito. Él no más predica pero bajo techo. Él no más predica pero con aire acondicionado. Él no más predica si lo vas a buscar en un carro para traerlo a la iglesia. Él no más predica si le paga. O sea, está actuando como ¿quién? Como el rico de la historia. Miren, no podemos actuar como el rico de la historia. Tenemos que actuar como el buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? Dice que vio a un hombre tirado en el camino. ¿Y qué hizo? Lo recogió, lo ayudó, lo levantó, dio aún de su bolsillo para que lo cuidaran. Y dijo el buen samaritano, y si se queda aquí unos días más porque no se ha recuperado y ya el dinero que te dejé se agota, cuando yo vuelva a pasar por este lugar, yo te lo pago. Me lo pones en mi cuenta que yo te lo pago. Eso es tremendo, hermano. ¿Y por quién lo hizo? Por un desconocido. ¿Y quién era ese desconocido? No lo juzgues. Tal vez era un ladrón, tal vez era alguien malo, no sabemos. Pero ese hombre no lo juzgó. Ese hombre, movido a misericordia, lo levantó, lo ayudó lo mejor que pudo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Que cuando Él venga, nos encuentre actuando como el buen samaritano. Que cuando el Señor venga, todos esos dones, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que Él ha puesto en nosotros, la tengamos al servicio del reino de Dios. Amén. Nos encuentre trabajando para la obra de Dios, predicando, dando, yendo a visitar a la gente, no sé, bueno, si está lloviendo un paraguas, si hace mucho sol, una sombrilla, no sé, buscando alguna forma, o después que dejó de llover salgo, no sé, o lo hago luego o mañana, pero lo hago. Amén, hermano. Porque a veces pasamos tiempo, como decía nuestra hermana que estaba hablando sobre el tema de la profecía que hubo en la iglesia madre, que hemos descuidado aún a nuestra familia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que hayamos descuidado a nuestra familia! Ni siquiera a nuestra familia le predicamos que está allí viviendo con nosotros en la misma casa. Que estamos en el grupo familiar, no mandamos un texto bíblico por ese grupo familiar.
Y algunos, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque la familia les va a decir, tú eres evangélico, tú eres cristiano, tú eres creyente, hombre, tú no eres nada. Yo no te voy a escuchar, yo no te voy a creer. Nos da esta vergüenza porque le debemos dinero y nunca le hemos pagado. Nos da esta vergüenza porque hablamos mal de ellos. Nos da esta vergüenza porque estamos peleados con nuestra propia familia. Nos da esta vergüenza porque no somos de buen testimonio, no somos ejemplo y no le podemos predicar a nuestra familia. Y nadie nos va a creer así le prediquemos, así nos desgastemos predicándole. ¿Por qué? Porque ellos no nos creen, porque ellos nos ven que somos hipócritas, falsos. Y eso no nos deja ser luz, no nos deja predicar el evangelio. Y el mismo Señor dijo, ¡ay! De los que son tropiezos. Es mejor que se les amarre, dice, una piedra de molino en el cuello y se les lance al fondo del mar antes que encontrarse con el juicio de Dios. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Que cuando el Señor venga, cuando se termine la sexta dispensación, cuando se termine el tiempo de gracia, porque eso es lo que estamos viviendo ahora, por eso es que en este tiempo no pasa absolutamente nada. O sea, el hombre mata, roba, estafa, hace lo que sea y no pasa nada. En el tiempo de la ley, el que mataba lo mataban apedreado. El que adulteraba lo mataban apedreado. El que fornicaba lo mataban apedreado. El que practicaba brujería y hechicería y idolatría lo mataban apedreado en el tiempo de la ley. Pero cuando entramos al tiempo de la gracia, Jesús dijo, ya no se va a practicar más eso. Por eso que él a la mujer adúltera no permite que la maten apedreada, porque ya habían entrado a la sexta dispensación, que es el tiempo de la gracia, donde ya no es tiempo de juzgar a la gente, sino de llevarla a los pies de Cristo. Amén. No confundamos la ley con la gracia. La ley sí, todo el que hacía lo malo lo juzgaba y tenía que pagar por lo que había hecho. Unos con la muerte, otros les quitaban sus bienes, otros tenían que pagar de alguna forma, pero tenían que pagar. Pero cuando entró el tiempo de la gracia, ya no hay juicio para nadie, sino salvación. Salva a todo el que pueda, tráelo al reino de los cielos. Todo el que pueda, tráelo al reino de los cielos. No importa, cojo, mudo, ciego, sordo, hasta cadáveres tráelos que acá se resucitan. Ay, man, hasta muertos se resucitan. ¿Cuántos muertos no resucitó Jesús? ¿Ah? ¿Cuántos muertos no resucitó Pedro? ¿Cuántos muertos no resucitó Pablo? Y aún dice que hay muchas cosas que si se escribieran no habría dónde meter tanto libro sobre los acontecimientos. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos muertos hay testimonios de gente que Dios ha resucitado? Ha vuelto a la vida solamente para que la gente vea y entienda que estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, se acaba el tiempo de la gracia y viene la séptima dispensación, que la misma Biblia dice que se verá en la séptima dispensación el gobierno del anticristo. Eso es en la séptima dispensación. El diablo saldrá porque sabe que ya le queda poco tiempo. La séptima dispensación, el séptimo tiempo. Miren, hay deportes que se juegan por tiempo, ¿cierto? El primer tiempo, el segundo tiempo, el tiempo extra y así. Hay varios tiempos. En el fútbol creo que hay hasta 4 tiempos, ¿cierto? Primer tiempo, segundo tiempo, tiempo extra y el tiempo de penales. Cuando el equipo, los dos, no se pueden ganar, van al cuarto tiempo, que es el de los penales. Bueno, en otros deportes como el voleibol está el primer tiempo, está el segundo tiempo y está el tercer tiempo. ¿Sí? Primer set, segundo set, tercer set. En el tenis creo que hay hasta 6. No sé, no sé mucho de eso. Pero hay varios tiempos. Entonces, en el tiempo de la salvación hay 7 tiempos, que son las 7 dispensaciones. Entonces, el diablo sabe muy bien eso. Entonces, cuando el diablo estaba en la primera dispensación, el diablo decía, faltan 6. Cuando estaba en la segunda, faltan 5. Cuando estaba en la tercera, faltan 4.
Y cuando estaba en la quinta, que es la de la ley de Moisés y todo eso, él decía, ya faltan dos. Y cuando entra la sexta, que es la de la gracia, cuando Jesús muere en la cruz, o sea, si Jesús no moría en la cruz, no entrábamos a la sexta dispensación. Tenía que morir Jesús, entregar su vida, para que recién empiece la sexta dispensación, que es la de la gracia. Cuando el diablo vio que Jesús murió en la cruz, el diablo seguramente dijo, ¡ay, Dios mío! Entramos a la sexta dispensación, es decir, ahora solamente queda una y esa acabará la última, o sea, empezará la última cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí acabará la última dispensación y entonces empezará la séptima, donde Él se le dará libertad, ¿cierto? Para que tome control por un tiempo dividido, creo que es en 2 etapas. 3 años y medio más 3 años y medio. Bueno, ese es otro tema más profundo, no quiero ahondar, pero usted lo va a encontrar en Apocalipsis, esos 2 tiempos. Si no me equivoco, está en el capítulo 11, donde habla de 3 años y medio de gobierno y 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Apocalipsis 6 habla de los 4 jinetes, de los 4 caballos del Apocalipsis. Eso ya es la séptima dispensación. Amén. ¿Cuándo comienza todo esto? El gobierno del anticristo, los 4 caballos del Apocalipsis, la grande tribulación, las plagas, las 7 copas, y está también las 7, bueno, los ayes y todas esas cosas son para la séptima dispensación, la última. O sea, quiere decir que la séptima dispensación va a ser terrible, hermano. Va a ser terrible. De la gracia, del tiempo de gracia, que es un tiempo donde puedes echarte en una hamaca, ponerte a ver televisión o a darle desde al teléfono y a tomarte un tinto, eso se va a acabar. Estamos viviendo esa etapa, pero eso se va a acabar. Y cuando entremos a la séptima dispensación, ¡ay de los que se queden en este mundo! ¡Ay de los hermanos que se queden! Mira, te voy a decir algo y ya voy terminando el asunto. Hoy en día estamos viendo que hay un odio hacia la Biblia y hacia el cristianismo por un grupo que lo conforman gente que no cree en Dios. Gente que no cree en Dios. Y que están gobernando muchos países del mundo, donde tú no puedes predicar abiertamente el evangelio en esos lugares. Hay lugares donde tú no puedes predicar y subir a las redes sociales una enseñanza de la Biblia. Y cuidado que te conozcan, porque viene un grupo de esa gente que aborrece el evangelio y son capaces hasta de matarte o de mandarte a matar. Hoy en día se ve eso. Hoy en día se ve mucha oposición de gente que está diciendo que la Biblia es un cuento, que la Biblia son simplemente mitos y que sería bueno que desaparecieran la Biblia. Hoy en día se está viendo. Imagínate, si hoy en día, en el tiempo de la gracia, se ve todo eso, ¿cómo será en el tiempo de la séptima dispensación? Donde ya no estará la iglesia, donde ya no, estos lugares quedarán vacíos tal vez. Tal vez estos locales los van a usar para otra cosa. Lo que tú ves como iglesia ahora mismo, tal vez en ese tiempo lo encuentres como un prostíbulo. En ese tiempo tal vez lo encuentres como un lugar satánico para hacer ritos satánicos, donde la gente hace brujería, hechicería, idolatría y todas esas cosas. Ay, hermano. Tal vez vas a ver todos esos lugares que se usaron para predicar el evangelio para brujería, hechicería, satanismo.
vas a ver que los verdaderos cristianos que eran usados con poder, respaldados por el Espíritu Santo, que profetizaban, que Dios los usaba para sanar enfermos y todas esas cosas, ya no habrán. Vas a buscar una Biblia, tal vez ya no la vas a encontrar. Todos esos prédicas que están en las redes sociales las van a quitar. Porque tú las puedes subir, pero si el dueño de esas redes sociales las quiere quitar, las quita. Y ya no las puedes ver más. Porque las leyes serán cambiadas, serán modificadas. O sea, en ese tiempo van a llevar al hombre a olvidarse totalmente de Dios. Van a quitar de todo lugar todo lo que hable de Dios, todo lo que enseñe acerca de Dios. Y se levantarán generaciones que no conocerán a Dios. Miren, si nosotros mismos no hemos conocido a Dios, sino que gracias a la predicación del Evangelio hoy lo conocemos, y si ya no predica más nadie el Evangelio, las generaciones que conocen del Evangelio morirán y se levantarán generaciones que nadie les predicó, que nadie les habló y que ya no van a ver una iglesia evangélica y que ya no van a ver una prédica en las redes sociales y que ya no van a escuchar una alabanza por ningún lado. Dime, ¿qué cristiano vas a encontrar en ese tiempo? Y ahora mismo hay tanta oposición. Ellos reinarán. La séptima dispensación. Se levantará el anticristo. Eso no será por mucho tiempo. La Biblia habla de 7 años, 7 tiempos, no sé cuánto tiempo durará la séptima dispensación. Mira, la dispensación de la gracia ya lleva 2000 años. Desde Cristo hasta aquí van más de 2000 años. ¿2000 qué? 2024 años, 2025 años, ya casi, cierto. La dispensación de la gracia. Pero viene la séptima dispensación, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y cada dispensación, solo Dios sabe cuánto debe durar. Nosotros no podemos decir, no, en tal año se acaba la dispensación de la gracia. No, porque no, eso solamente está en el corazón de Dios. A Jesús se lo preguntaron y Jesús dijo, no, eso solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí sabemos es que se va a acabar. ¿Lo veremos nosotros? No sé. ¿Lo verán nuestros hijos? Tal vez. ¿Lo verá el resto de la humanidad? Sí. Pero una cosa te digo, que Dios demandará la sangre de ellos de nuestras manos. Como dice la palabra, Atalaya, ve y anuncia mi palabra. Si ellos se arrepintieren, habrá salvado un alma. Y si ellos no se arrepienten, ya ese es su problema. Pero si tú no vas y predicas, yo demandaré su sangre de tus manos. ¿Qué está diciendo? Demandaré su vida de tus manos. Tendrás un juicio aparte por no haber anunciado el Evangelio. Ay de mí, dijo Pablo, si no anuncio el Evangelio. Hemos sido llamados a eso, hermano. No estamos aquí simplemente para calentar una silla, no estamos aquí. De pronto no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros, no todos sabemos predicar, pero hay alguna área donde tú puedes servir. Amén, hermano. Hay alguna área. Ayuda, mete la mano. Si hay una necesidad, ofrenda o trae un invitado. No sé, invítalo, vamos para acá a una reunión, te invito, es algo bonito, es algo agradable, tráelo. Ya con eso no tienes que predicarle tanto, hablarle la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no. Los hombres de Dios que traían invitados a Jesús eran hombres que hablaban solamente de lo que Jesús había hecho en ellos, de un milagro, de una sanidad, de un cambio en sus vidas. Escucho a mucha gente testificando, pero en la iglesia, pero nunca traen un familiar. Yo le digo, aquí en la iglesia que testifiques, bueno, no está mal, pero todos sabemos eso. ¿Quién realmente quiere escuchar eso? Es la gente de la calle. Dios no te ha dado, no ha hecho un milagro simplemente en tu vida para que se lo cuentes a los que ya saben, a los que ya conocen. O sea, eso no es tan relevante. Dios te lo ha hecho para que tú se lo cuentes al de la calle, al que no conoce a Cristo. Eso sí es relevante. Y tráelo a la iglesia, motívalo, búscalo, ora por él, ayuna por él.
esfuérzate y tráelo a la iglesia. Pídele a Dios que te dé sabiduría y dile, Señor, ¿cómo hago para traer a mi esposo? ¿Cómo hago para traer a mi esposa? ¿Cómo hago para traer a mis hijos? Dime qué debo hacer, Padre, para traer a mis vecinos, a mis padres, a mis hermanos. Dime, Señor, úsame, entrégamelo. Y Dios lo va a hacer. Pero si Dios no ve ninguna intención buena en nosotros de hacer eso, dice Dios, no, hombre, yo no me voy a desgastar contigo. Si tú no quieres hacerlo, ¿por qué me tengo que desgastar contigo? Dios se esfuerza y trabaja es con el que quiere hacerlo. Amén. Al que tiene todo ese deseo en su corazón de hacer las cosas. Dios es paciente, pero también todo tiene su tiempo. Y cuando se acabe el tiempo de la gracia, Dios tomará unos a la izquierda y otros a la derecha. Tú me serviste, tú no me serviste. Tú me serviste, tú no me serviste. Señor, pero ¿cuándo no te serví? Cuando no le diste de comer a este, cuando no lo visitaste al que estaba en la cárcel, cuando no ayudaste. Ahí está claro. Mateo capítulo 25. Ahí encontramos eso. Así que mis hermanos, las señales son muy fuertes. Cada día son más fuertes. Israel se le llama el reloj de Dios. Porque todas las dispensaciones anteriores, desde la primera dispensación fue con Noé, todavía no estaba Israel. La segunda dispensación la primera dispensación fue con Adán, todavía no estaba Israel. La segunda dispensación fue con Noé, todavía no estaba Israel. La tercera dispensación fue con las torres de Babel, todavía no estaba Israel. La cuarta dispensación, ya estaba Israel, no, fue con Abraham, no estaba Israel. La quinta dispensación, la dispensación de la ley, fue con Israel. La quinta fue con Israel. La sexta dispensación también es con Israel, pero al mismo tiempo con todo el mundo. La sexta dispensación, que ya la puso Dios en manos de la iglesia. O sea, esa responsabilidad de evangelizar el mundo era para Israel. La sexta dispensación, la quinta dispensación y la sexta dispensación era únicamente para Israel. Pero como Israel se rebela contra Dios, Dios incluye a la iglesia. Entonces, en la sexta dispensación encontramos a Israel y encontramos a la iglesia. En la quinta solamente encontramos a Israel. Amén. Pero en la sexta sí encontramos a Israel y a la iglesia. Pero encontramos a la iglesia haciendo el trabajo que Israel tenía que haber hecho, que era su responsabilidad, porque para eso los preparó, para eso les dio la ley, para eso les dio el Antiguo Testamento, para después ponerlos en el Nuevo Testamento y que ellos vayan y evangelicen el mundo. Pero Israel no lo hizo. Lo hizo un pequeño grupo de Israel, un pequeño remanente que fueron los apóstoles y otros que evangelizaron parte del mundo. Pero ya después ellos murieron. Y los que quedaron evangelizando el mundo ya fueron los que se convirtieron, que son iglesias, que son de diferentes partes del mundo, más no Israel. Israel está quietecito allá en su país, sin hacer el trabajo que era para ellos. Y eso lo dijo claramente Pablo. Pablo lo explica en sus cartas, que ese trabajo era para Israel. ¿Sí ves? Entonces, ahora la iglesia es la que tiene toda la responsabilidad de predicar al mundo. Entonces, cuando Dios dice que unos pone a la izquierda y otros a la derecha, está hablando de la iglesia. Aunque la Biblia habla para la iglesia y habla para Israel, y hay que saber discernir a quién le está hablando Dios, si es a la iglesia o es a Israel, en las profecías y todas esas cosas. Pero el que está llamado a predicar el evangelio a las naciones, en este tiempo, en el tiempo de gracia, es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Se nos dio poder, se nos dio dones, se nos dio autoridad y se nos mandó a predicar con prodigios, milagros y señales. Y aún dijo el Señor, yo pondré palabra en tu boca que nadie podrá refutarla. Nadie podrá callarte.
Solamente tienes que tener la disponibilidad en tu corazón. La séptima dispensación está muy cerca. Israel es el reloj de Dios, dicen muchos, que cada vez que el mundo se va contra Israel a quererlo destruir, justamente esa es una señal de que Dios está más cerca de venir. Es como una alarma, ¿cierto? Cuando tú veas que Israel sea sitiado, dice la palabra, para ser destruido, es cuando el Señor empezará con la séptima dispensación. Amén. Entonces ahí está Israel, que cada día se levantan más enemigos, más enemigos, más enemigos a querer destruirlo, bombardean y todo esto. Y por el otro lado, ¿cierto? La iglesia predicando y predicando y predicando, y ya hemos llegado prácticamente a todo el mundo. Prácticamente a todo el mundo hemos llegado. ¿Sí? Y esa era una de las últimas señales. Cuando haya sido predicado este evangelio en todo el mundo, entonces hasta ahí se acabará todo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta santa y bendita palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra que nos regala. Señor, aquí estamos luchando, Señor, queriendo hacer las cosas bien, esforzándonos, buscándote en oración, en ayuno, en las vigilias de la noche, leyendo tu palabra, evangelizando, llevando la palabra, Señor. Tal vez no somos los mejores predicadores del mundo, Señor, pero nuestro corazón está dispuesto. Tal vez no somos perfectos, tenemos defectos, debilidades, flaquezas, pero aquí estamos, Señor, dispuestos para que tú nos uses, para que tú nos limpies, para que tú nos capacites, para que tú nos enseñes, Señor. Padre, queremos predicar tu palabra como tú quieres que sea predicada, no como a nosotros nos parece, no como dicen por ahí, sino que sea revelado por el Espíritu Santo lo que tengamos que decir, lo que tengamos que enseñar. Sí, Señor. Padre, gracias por tu iglesia Fuente de Vida, que podamos seguir llevando tu evangelio. Gracias por nuestra iglesia Madre Belén y gracias por cada iglesia, cada congregación que tú has levantado en este pueblo que anuncia tu palabra con temor y temblor. Gracias por cada iglesia que has levantado en Colombia. Gracias, Señor, y que tú sigas levantando muchos más grupos, congregaciones, Señor, que podamos ser luz en medio de las tinieblas, no solo en Colombia, sino en cada nación del mundo. Y que podamos seguir predicando tu evangelio, Señor, en todo este tiempo de gracia. Que podamos seguir llevando tu palabra a muchas vidas, Señor. Úsanos, usa esta iglesia, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que queramos llevar tu evangelio, Padre. Y llena este lugar de almas que quieran, Señor, que tú has destinado para salvar. Que tú, Señor amado, hagas la obra en cada vida. Tú no quieres que alguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, esperamos en ti, que tú fortalezcas esta iglesia, que tú despiertes un avivamiento, que tú nos muevas a hacer lo que es necesario hacer para poder seguir llevando tu palabra al mundo entero, Señor. Padre, gracias. Gracias por la iglesia también allá en la vereda La Negra y que podamos seguir predicando tu evangelio en ese lugar y en muchos otros lugares donde tú nos lleves, Padre. Sí, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias te damos, Señor. Muy bien.